Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos nuevamente a este video donde revisaremos los principios de JavaScript. El día de hoy tenemos la estructura de un array. Realizaremos ejercicios donde vamos a ver cómo manipular los elementos de un array, de qué consiste un array y finalmente te mostraré ejercicios para poder diferenciar qué es un índice, qué es un elemento dentro del array utilizando JavaScript. Listo, empecemos. El array es un tipo de dato que se utiliza en JavaScript para almacenar información diversa, múltiple, se puede decir. Si nosotros tenemos unas variables normales que pueden ser la variable A, la variable B, la variable nombre, la variable apellido, estas variables que son denominadas variables primitivas almacenan un solo valor, un solo dato. Pero la programación es un poco más compleja. La programación está utilizando diferentes estructuras de información y una de las principales estructuras que se maneja de forma global en la programación son los arrays o las listas o los vectores también, como se conoce, ¿sí? Pero vamos a referirnos en este video como array o como lista. Bien, entonces aquí en la pantalla está compartido una forma o la forma como se definiría un array en JavaScript. Tiene la variable, ¿sí? Bueno, aquí nos faltaría quizás la palabra reservada nums, pero vamos a sobreentender que eso ya está ahí. Vamos a suponer que la definición de la variable la tenemos acá, ¿sí? En otra línea. Listo, ahí. Vamos a poner que ya está definida la variable arriba y en la parte de abajo lo que estamos haciendo es una asignación nada más. Sí, esto nada más lo dejamos por información que precede a esta definición que tenemos acá. Listo, pues vamos a partir de aquí. El num es la variable que se ha definido para almacenar este tipo de dato. Hasta aquí, nums igual sigue siendo lo mismo, ¿no? Uso de las variables normales y seguido del operador de asignación. Lo que viene después del operador de asignación es lo que cambia. Hasta ahora se ha visto o se ha visto en los videos anteriores que nosotros podemos utilizar únicamente un string entre comillas, un número, un valor booleano, un valor nulo, un valor undefined. Pero esta vez hay una estructura nueva y vamos a ir definiéndole. Empieza por corchetes, ¿no? Corchetes o llaves cuadradas conocidas. Esta es la característica principal de una lista o de un array en JavaScript y en la mayoría de los lenguajes de programación quizá. Un corchete y dentro de los corchetes van varios valores o varios datos que nosotros podemos utilizar. En este caso es un array de números, ¿sí? De tipo number. Yo también puedo utilizar aquí un array de tipo string y lo único que cambiaría aquí sería las comillas y puedo utilizarle cualquier valor string. Pero eso ya lo iremos viendo en futuros videos. Por ahora vamos a trabajar únicamente con los nums, que es una parte... los números nos ayudan a entender el funcionamiento de varias cosas y vamos a ver ya en los ejercicios más adelante. Listo, entonces un array es una lista de números, es decir, hay un número tras otro o un elemento tras otro, ¿sí? Y cada elemento, el array me dice que tiene una posición. Si el 5, el elemento 5 está en la posición 0, el elemento 8 está en la posición 1, el elemento 7 en la posición 2, el elemento 6 en la posición 3. Esto me dice, o cabe recalcar también que aquí los arrays, por defecto, por su naturaleza, los arrays comienzan a numerarse desde el 0, ¿sí? Entonces, el número o la forma como se distingue a los números que me indican el orden se llama índice. Y en sí el elemento o el dato que se guarda dentro de las llaves se llama elemento. ¿Sí? Es decir, esto de aquí, yo le tengo un array así nada más, así se define en el array y yo sé que este está en el elemento 0, en el 1, en el 2, en el 3. Pero para que sea un poco más gráfico esta clase, le he colocado aquí superpuesto el array nada más para indicar que es la posición que indica, pero de forma resumida los arrays siempre van a estar numerando las posiciones de sus elementos por un índice y el índice siempre va a empezar en 0, ¿sí? Ahora, dicho esto,
yo puedo nombrar un elemento, ¿sí? Si yo utilizara un alert para esta estructura, para esta sentencia en JavaScript, si le pongo nums corchetes 2, lo que va a hacer el JavaScript me va a mostrar el elemento 7, porque yo le estoy indicando el nombre del array y entre corchetes le estoy diciendo que me muestre la posición 2 y la posición 2 es el 7. ¿Sí? Eso me está diciendo. Obviamente esto de aquí tiene que ir dentro de un alert, ¿no? O sea, si yo le hago así todo esto de aquí dentro de un alert, podría mostrar el elemento 7. Sería algo así. ¿Sí? Alert num2 y esto me estaría mostrando la posición 7. ¿Sí? O si yo veo el nums seguido de los corchetes y el número, me estoy refiriendo al elemento que está en la posición 2. Y cuando hablo solo del 2, pues estoy hablando del índice. Es decir, yo cambio el índice, digamos, si yo cambio el índice, vamos a cambiarle desde aquí a 0, y aquí también cambio el índice al 0, me estoy refiriendo al elemento 5. Aquí cambiaría al elemento 5, ¿sí? Así funcionan los arrays en JavaScript. Listo. Ahora, igual esto de aquí yo puedo mostrar o también le puedo reasignar, ¿no? Es decir, si en algún momento yo necesito reasignar no todo el array, necesito cambiar nada más uno de los elementos, yo puedo hacer esto. Puedo poner igual a 6, por ejemplo, ¿sí? Y lo que estaría haciendo aquí es reemplazar el array nums en la posición 0 por el elemento 6. Es decir, aquí ya no sería 5, sería 6. Podría también utilizarse de esa manera. En resumidas cuentas, es la forma como nosotros utilizamos los arrays con índices y con elementos. Esto es la diferencia clave que hay que tener. Yo me refiero a índices y yo me refiero a elementos. A elementos de esta forma, a índices nada más con el número para indicar la posición en la que está. Listo. Dicho esto, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a definir este mismo array. De hecho, le voy a llevar desde aquí, desde ScaleDraw, y le vamos a llevar a JavaScript. ¿Sí? Recordar aquí que para poder utilizar JavaScript dentro de un archivo HTML es insertarle dentro del body la etiqueta script, y esa etiqueta script debe tener la propiedad de src con el nombre del archivo donde vamos a colocar el código. ¿Sí? Aquí vamos a hacerle un poquito más grande para que se vea. Listo, ahí estamos. La primera palabra siempre recomendada para habilitar el uso moderno o el modo estricto o el lenguaje de forma moderna en JavaScript es utilizar useStrict. Y aquí comenzamos a definir. Entonces, utilizo la palabra reservada para definir una variable. ¿Sí? Le pongo let. Aquí lo que estoy haciendo es declarando la variable nums y a su vez estoy asignando con el operador igual el siguiente array. Y aquí punto y coma al final para delimitar el fin de la instrucción. Listo, aquí yo ya tengo. Entonces yo aquí puedo hacer algunos ejemplos. Entonces yo para mostrar, por ejemplo, si quisiera mostrar, ya tengo estos elementos guardados en esta lista, todos estos elementos en esta lista o en este array. Yo si quiero mostrar al número 6, quiero hacer algo con el número 6, yo puedo referirme a él. Por ejemplo, si le hago un alert, puedo hacer nums y le voy a colocar aquí 6. ¿Sí? Entonces lo que me va a mostrar esto de aquí es, perdón, no sería 6. Si yo quiero mostrar el 6, aquí me diría en qué posición está. Recuerden que lo que va dentro de la llave para indicarme el elemento, todo esto es del elemento, ¿no? Pero el elemento está compuesto del nombre de la variable, los corchetes y dentro de los corchetes la posición. ¿Sí? Entonces para referirme al elemento 6 yo debo ver la posición. Aquí ya me dio error el copilot que era un valor indefinido y vamos a ver por qué. Porque esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3. Si yo quiero mostrar el 6, yo debo colocar aquí el 3 y esto me mostrará el número 6. ¿Sí? Es la posición 3 porque empieza desde 0, 0, 1, 2, 3 y me va a mostrar
como estoy mostrando todo esto y esto se refiere al elemento y esto de aquí representa el elemento de acá, el 6. Me va a mostrar 6. ¿Listo? Entonces, si es que esta es una lista de números, yo puedo hacer muchas operaciones con ellas. Por ejemplo, yo pudiera sumar, voy a colocar aquí let sum y le voy a decir que quiero sumar todos los elementos. Acá el Copilot ya me ayuda con lo que yo quiero hacer. Entonces me dice que yo para poder sumar, puedo sumar todos los elementos. Entonces el primer elemento es num sub 0 o num entre corchetes 0. Y eso, como estamos utilizando nums, paréntesis y el índice, entonces me estoy refiriendo al elemento. Lo que voy a hacer aquí es esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto de aquí es el 5, esto de aquí es el 8, esto de aquí es el 7 y esto de aquí es el 6. Entonces de esa forma yo puedo obtener la suma de todos los elementos. ¿Estamos? La suma de todos los elementos. Ahora, es muy distinto si yo quiero hacer lo siguiente. Let sum, le puedo decir index. ¿Sí? Y voy a colocar a sumar. Aquí, bueno, el Copilot ya me está diciendo, pero no es lo que quiero. Yo lo que quiero mostrar, yo lo que quisiera es sumar sus índices, ¿sí? Entonces aquí podría ser solo los índices, ¿no? Lo que está dentro de los corchetes. Yo podría sumar más 1, más 2, más 3. Ahí. Entonces, esto es la suma de elementos y esta es la suma de índices. Es muy distinto, ¿no? Entonces, generalmente nosotros trabajamos con los elementos, que es el valor, el dato que está guardado dentro del array. Sin embargo, es necesario, sobre todo cuando estamos aprendiendo, saber la diferencia entre índice y array, porque eso es clave para poder trabajar con los arrays. Recuerden, esto de aquí es elemento, esto de acá es índice. Los números que siempre inician desde 0 y van de forma consecutiva, los índices no se saltan, no es que es el índice 0, el 3, el 20, el 30, no, siempre van consecutivos, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Los elementos pueden ser cualquiera, pero las posiciones siempre van a ir partiendo desde 0 y hasta el número total de elementos que tengamos, ¿ya? Otra cosa que nosotros tenemos aquí que es clave también es el tamaño del elemento o el tamaño del array, como se conoce. Entonces, el tamaño me dice a mí cuántos elementos tiene ese array, es decir, cuántos datos están guardados dentro del array. Entonces, yo le podría agregar aquí el tamaño del array, ¿sí? El tamaño o el size, como se utiliza el size del array. Entonces, el size del array me va a decir a mí que es 1, 2, 3, 4. Entonces el size es, voy a ponerle acá abajo, el size de este array es 4, ¿sí? El size, el tamaño, vamos a ponerle, tamaño del array, ¿sí? El tamaño es cuántos elementos tiene. Entonces si es que esto de aquí me indica los elementos, yo cuento normal, ¿no? 1, 2, 3, 4. El tamaño es 4, ¿sí? Es importante también tener eso en cuenta. Fijémonos aquí que siempre el tamaño va a ser un elemento más, un número más al último índice. Pues obvio, ¿no? Es obvio, porque nosotros comenzamos a contar desde 0 y cuántos elementos, cuál va a ser el total de los elementos de un array, va a ser el último índice más 1, ¿sí? Es la forma más rápida de saber, para no contar 1, 2, 3, 4. Yo digo, a ver, ¿cuál es el tamaño del array? Me busco el último índice y le sumo 1. Ese sería el elemento. El tamaño del array. Bien, entonces tenemos el size. Vamos a poner este size acá para que quede como dato informativo. Size es el número. El size de un array es el número de elementos. Listo, es importante también. Ya, entonces, regresemos acá. Entonces, estos elementos son, ¿no? Si queremos mostrar, por ejemplo, los índices, aquí están, los que van entre corchetes, ¿sí? Los elementos es todo esto. Este es un elemento, este es un elemento, este es un elemento. ¿Sí? No nos confundamos esto, ¿no? Esto de aquí no es un array, es un elemento, ¿listo? El array es todo esto. El array es cuando nosotros
declaramos la variable y le asignamos el array. Esto es un array. Estamos declarando un array, pero si solo colocamos num y entre corchetes un índice, esto de aquí es un elemento. ¿Estamos? Entonces hay que tener cuidado ahí para no confundirnos. Y al final tenemos los índices, ¿no? Yo puedo sumar los elementos o puedo sumar los índices, ¿sí? Entonces para futuros ejercicios. Y otra cosa es que yo también puedo definir el tamaño, ¿no? Aquí el tamaño es el 4. Ahora, ¿cómo nosotros o cómo JavaScript nos ayuda a obtener el tamaño? Entonces yo puedo colocar let size igual a nums.length. Aquí ya el Copilot me va guiando, ¿sí? La forma de obtener el tamaño de un array es utilizando la propiedad length, ¿sí? Que es el tamaño. Aquí ya, si es que dejo aquí, me dice que obtiene o setea, pero en este caso estamos obteniendo el tamaño del array, el length del array. Este número dice que es tan grande como tan grande sea el índice, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí más elementos, evidentemente, si yo tengo aquí el 8, el 10, el 50, aquí lo que va a ir es incrementando el índice. Ya no va a ser 0, 1, 2, 3, 4 o 3, sino va a ser 4, 5, 6. Mientras más siga incrementando el índice, pues evidentemente el length lo que hace es buscar el último índice y sumar más 1. ¿Sí? Eso es lo que me dice aquí. ¿Sí? Cuán grande sea el índice, va a ser el tamaño también. ¿Sí? Porque siempre se va a sumar al último índice. Bien, eso me devuelve este aquí. Busca el último índice y le suma más 1. Eso es el tamaño del array. Listo. Entonces hasta ahí. Nosotros ahora, como está utilizado de forma consecutiva, si nosotros ya sabemos ahora que los arrays se van nombrando, el índice se va a ir de forma consecutiva desde el 0, yo podría tranquilamente, vamos a dejarle este acá arriba, vamos a dejar comentado un ratito esto. Sí, yo podría también iterar, es decir, extraer de forma cíclica los elementos. Recordemos que nosotros tenemos una palabra reservada llamada for, ¿sí? Donde yo puedo iterar algún elemento, ¿sí? Más que elemento, puedo iterar o hacer que se ejecute muchas veces un código, ¿sí? Entonces, aquí hay el IntelliSense me ayuda. Entonces, yo no estoy utilizando console.log, voy a utilizar alert, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es mostrar, ¿sí? Fíjense aquí que el for, si recordamos un poco, el for tiene tres datos principales para poder constituirse un for. Lo que primero tiene es el inicio, ¿sí? Que es, ahí aquí me salió, inicio, condición e incremento, ¿sí? Entonces, esto es el inicio. Siempre el for va a tener esos tres elementos principales, esas tres partes principales de un for, que es el inicio, cuando inicia, cuando yo quiero que inicie el bucle. Recuerden que el for tiene como un contador, ¿no? Puedo hacer que este código que va dentro de las llaves se ejecute muchas veces, pero estas muchas veces no puede ser infinito, porque los computadores tienen la capacidad de ejecutarse infinitamente y ahí es donde se llena la memoria de un computador y el computador se colapsa, se frisa y no da más con la memoria, porque nosotros estaríamos utilizando infinitamente una acción. Entonces, por eso es que el for siempre debe tener el inicio y la condición de cuándo termina. ¿Estamos? Y finalmente el incremento, es decir, va a iniciar en 0, pero le estamos diciendo que termine en algún momento. Me dice que va a iniciar en 0, pero termina en un número menor al tamaño, ¿sí? Es decir, al último índice, ¿sí? Recuerden que el len es el último índice más 1 y aquí me está diciendo que hasta ese punto se va a ejecutar este for. Pero de igual forma que si es que nosotros no le ponemos fin a un for, nosotros necesitamos para romper ese for, necesitamos el incremento, es decir, la variable que estamos declarando aquí debemos irla incrementando para que en algún punto esto se cambie, esto se cumpla la condición. Porque si nosotros no ponemos esto de aquí, lo que va a suceder es que
el i va a ser 0, va a preguntar la condición si es que es menor al número, que en este caso sería 4, pero el i nunca va a cambiar, ¿sí? Porque siempre va a ser 0. Entonces, por eso es clave que exista esto de aquí llamado incremento, ¿sí? Siempre es clave eso de ahí. Listo. Entonces, de esta forma yo puedo mostrar todos los elementos de un array, ¿sí? Todos los elementos de un array. Esto es automático, digamos. Si yo tengo un array, yo puedo mostrar todos sus elementos de esta forma, utilizando un for con un inicio en 0, porque sabemos que los arrays siempre inician en 0, y sabemos que los arrays terminan en el punto len, en su tamaño. Sabemos la condición cuando termina y sabemos el incremento porque incrementamos de 1 en 1. Recuerden que este operador incremento incrementa en 1 a la variable. Es decir, primero fue 0, luego 1, luego 2, luego 3. Entonces es un incremento de 1 en 1 y esto es lo que hace un array. Tiene el elemento C, el índice 0, el 1, el 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el último elemento hasta el último índice del array. ¿Sí? Listo, entonces aquí ya tenemos. Una vez que tenemos esto, aquí podemos hacer muchas operaciones aquí adentro. Porque esto cómo se va a estar colocando uno tras otro. Lo que va a hacer este for es primero en el 5, luego en el 6, luego en el 7, luego en el 6. Entonces, aquí ya puedo hacer muchas operaciones. Por ejemplo, una de las cosas puede ser que me muestre únicamente si el elemento es impar. ¿Sí? Si es que yo le dejo aquí tal cual, lo que va a hacer me va a mostrar es primero el 5, luego el 8, luego el 7 y luego el 6. Así me va a ir mostrando. Primero me va a mostrar el 5, luego el 8, luego el 7, luego el 6. En un ALR, ¿no? Pero vamos a suponer que un ejercicio me dice que me muestre únicamente los valores o los elementos que son impares. Entonces yo ya no mostraría todo esto, o más bien, sí mostraría, pero esto estaría dentro de una condición. Yo podría decir, si el número es par, a ver, aquí ya me dio esto. Bueno, pero en este caso el Copilot me generó que me muestre únicamente los números pares, es decir, los que el residuo, porque este signo de aquí me permite obtener el residuo entre este número y el 2, quiere decir, si es que ese es igual a 0, quiere decir que es par. Entonces aquí lo que me va a estar haciendo esto lo voy a quitar ya porque ya está acá arriba, estaría repitiendo el código. Entonces lo que vamos a hacer es acá. Este for lo que va a hacer, va a venir en el 5 y le va a hacer la división. 5 para 2, ¿cuál es el residuo? El residuo es 1. ¿Es igual a 0? No, no imprime. ¿Sí? El 5 no va a salir aquí porque no es par. Porque es impar. ¿Sí? Porque no es par, obviamente. Entonces, una vez que se completa esta operación, hace el if, si es que es par, ejecuta, se termina acá y cuando llega de nuevo acá se incrementa. Este índice ya no va a estar en la posición 0, va a estar en la posición 1, es decir, con el 8. Y le va a preguntar, como todo esto el elemento es 8, recordemos acá, ¿sí? Es 8, este ya está en 1, ¿sí? Entonces le pregunta si 8 para 2 tiene residuo, no, es 0. ¿Y 0 es igual a 0? Sí. Entonces sí se imprime. ¿Sí? Entonces se imprimirá el 8, viene después, de nuevo, termina aquí, termina acá, se incrementa la condición, el índice ya no es 1, va a ser 2, es decir, el 7, 7 para 2, a 3 por 2, 6, tiene el residuo 1, 1 es igual a 0, no, entonces no entra en esta condición. Recordemos nuevamente, si esta condición se cumple, si esto de aquí es verdadero, se ejecuta esto de aquí, si no, no se ejecuta. ¿Sí? Entonces, como el 7, esto de aquí no se cumple, entonces esto de aquí tampoco se ejecuta y salta acá. Y como aquí ya tiene el fin, lo que hace es venir acá, preguntar si la condición ya se cumplió. Pues no, porque recién estamos en el índice 2 sería en este caso. Entonces incrementa, se hace el índice 3. Viene acá, num sub 3, que en este caso sería 6. 6 para 2, a 3, 3 por 2, 6. El residuo 0, 0 es igual a 0, sí, entonces se ejecuta. Entonces de esta condición estaría, o este ciclo, lo que estaría mostrando es únicamente los valores pares. ¿Sí? ¿Cómo haría yo para que esto sea impar? Pues fácil, solo cambio que sea distinto. Es decir, si el residuo de 5 para 2, que es 1, es diferente de 0, sí, entonces va a imprimir los impares. Sí, así sería con los pares y así sería con los impares, para que le pruebes esos dos ejercicios. ¿Ya? Ahora, yo podría también
poner otra condición. Esto es en el caso de que sean pares, ¿no? Pero yo podría también tener otra condición, es decir, que colocar únicamente los valores sumar de la raíz, del array nums, sumar únicamente los valores que son mayores a 7, por ejemplo. Mayores o iguales a 7. Entonces, yo lo que podría hacer es poner una condición que se muestre únicamente los valores mayores a 5. Podría ser, no, sí, puede ser mayor a 5. Entonces, ¿yo qué digo? Si el elemento, ¿sí? Si el 5, 8, el 7, recuerden, son elementos, esto de aquí es un elemento. Si el elemento es mayor a 5, se imprime. Es decir, cuando el for recorra el array, lo que va a buscar es, ¿este es igual a 5? ¿Este es mayor a 5? No, 5 no es mayor a 5. ¿Sí? Entonces no va a imprimir porque esto me va a dar falso. ¿Sí? Es como si vamos desde 0, desde el for, si es igual a 0, este de aquí es 0, ¿sí? Porque el i va a ir cambiando. Entonces, si es que este es igual a 0, entonces num sub 0 es 5. Aquí pregunto, ¿5 es igual a 5? ¿Es mayor a 5? No, no es mayor a 5. Entonces no se ejecuta esto de aquí. Va al siguiente, 8. ¿Es mayor a 5? Sí, entonces sí se imprime. 7 es mayor a 5, sí, entonces sí se imprime y así sucesivamente. Entonces esto de aquí tiene múltiples opciones, múltiples formas de ir cambiando esa condición y hacer tal cual cosa. ¿Sí? Ahora, yo puedo también tener operaciones no solo con los elementos, sino también con los índices. ¿Sí? No solo con los elementos, sino con los índices. En el caso del for, el índice o el for ya va llevando el conteo del índice en la variable i. ¿Sí? El i siempre va a ser 0, luego 1, luego 2, luego 3. Entonces yo puedo decir que me imprima únicamente cuando el índice sea mayor a 2, por ejemplo. Entonces ya no es num sub i porque ya no quiero condicionar el elemento, ya no quiero preguntar por el elemento, quiero preguntar únicamente por el índice. ¿Sí? Entonces, lo que esto está haciendo es que, vamos a poner aquí 2 porque el 5 no hay, el índice 5 no hay, el índice solo es al 3, 0, 1, 2, 3, entonces me daría error, pero bueno, sería hasta ahí. Si el índice es mayor a 2, se muestra. ¿Sí? Entonces, viene la primera vez, i es igual a 0. 0 es mayor a 2, no, pasa al siguiente. Viene de nuevo. 1 es mayor a 2, no, pasa al siguiente. ¿Sí? 2 es mayor a 2, no, pasa al siguiente. Cuando ya sea 3, es decir, cuando ya se coloque el índice en la última posición, 3 es mayor a 2, sí, solo ahí se va a mostrar. Es decir, si yo ejecuto tal cual esto de aquí, el único valor que se va a mostrar es el 6. Porque el 6 está en la posición 3 o en el índice 3 y únicamente ese índice cumple con la condición. ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas que nosotros podemos manipular con JavaScript. Tener muy en claro, repetir muchas veces, mírate muchas veces este video para que puedas entender la diferencia entre índice, entre elemento, entre operaciones con índices, operaciones con elementos, como los que acabamos de ver. Todo depende de esto, ¿no? Si está el i solito es índice, si está num sub i es, o el número, puede ser cualquier número. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, edades, por ejemplo. Entonces, si está edades sub i es el elemento. Entonces puede ser cualquier variable, no necesariamente nums. Sí, puede ser cualquier otra variable. Pero si está la variable y al lado los corchetes, sí, quiere decir que me estoy refiriendo al elemento, ¿sí? Y esta mezcla que hemos hecho con for, que nos va a permitir manejar de forma cíclica, ¿no? Por las diferentes coincidencias que tiene los arrays con los ciclos. Listo. Nos quedamos entonces con esto. Un array es una variable normal, que yo le declaro una variable normal y que cuando le hago la asignación, le asigno dentro de los corchetes varios elementos. ¿Sí? Esto de aquí es una declaración normal, hasta aquí todo es normal. Pero cuando ya encontramos un corcheto, se trata de un array. Y lo que está dentro son elementos y las posiciones donde están esos elementos son los índices. Índice 0, índice 1, etcétera, etcétera. Cuando yo me refiero a un elemento, esto es un elemento. Cuando yo me refiero a un índice, sería nada más directamente el índice 0, el índice 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y para verlo de forma más clara, yo le puedo utilizar un for, donde la i va a ser el que va iterando, el que va cambiando el índice. ¿Sí? Primero el 0, luego el 1, luego el 2, porque el incremento me lo dice así.
Primero 0, 1, 2, 3. Y yo ahí puedo ir mostrando o todo o puedo poner condiciones basadas en el índice o basadas en el elemento. ¿Sí? En el elemento. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Por favor, dale like. Esto fue JavaScript para seres humanos. Nos vemos pronto.